Bueno, reitero el saludo afectuoso y especial para cada uno de los senadores y senadoras que participan de este debate, para los funcionarios del Gobierno Nacional que hacen presencia esta mañana, para los miembros de la Federación Nacional de Cafeteros, para los diferentes delegados del sector cafetero del país que hoy vienen a participar del mismo. Este debate, apreciados senadores, apreciados funcionarios, tiene un objetivo principal. Es un debate, apreciados viceministros, de advertencia. Más que venir aquí a indicar responsabilidades al Gobierno Nacional o a la Federación Nacional de Cafeteros, se trata de reiterar, de dejar la constancia histórica en esta comisión de la crisis que empieza a enfrentar nuevamente el sector caficultor de Colombia y que este Senado de la República, particularmente los miembros de esta comisión, no son ajenos a las voces reiteradas, doctor Merec, en diversos escenarios, Congreso Nacional Cafetero, medios de comunicación, publicaciones públicas y abiertas de diferentes agentes del sector caficultor de Colombia que vienen desde hace ya algunos meses advirtiendo las realidades que están enfrentando cerca de 534,000 familias en 22 departamentos, en 610 municipios de Colombia. Y es que la caficultura tal vez sea de los pocos temas en los que confluyen la voluntad y el apoyo de la gran mayoría de congresistas de este país. Ya durante los últimos 2 meses se han adelantado sendos debates, uno en la plenaria de la Cámara de Representantes, otro en la Comisión Quinta del Senado de la República, y en ellos se ha advertido lo que nosotros queremos reiterar hoy, y hago especial hincapié en la palabra reiterar, porque en el mes de febrero, doctor Richard, usted que representa también ese sector cafetero de Nariño, cuando esas familias cafeteras de Colombia se vean obligadas nuevamente a salir a las carreteras, a parar el país por la difícil situación que enfrentan, por lo menos, doctor Oscar Gutiérrez Alexander, nosotros hayamos dejado aquí constancia expresa de la importancia de que el Gobierno Nacional y la Federación atendieran esa preocupación. Y quiero iniciar trayendo a colación unas expresiones en las que tanto la Federación Nacional de Cafeteros como el Gobierno Nacional coinciden y que están plasmadas en las respuestas que nos dieron a los cuestionarios que hicimos. Plantean ustedes, y digo ustedes, Federación y Gobierno, que hoy la caficultura colombiana no está enfrentando, a su juicio, una crisis, que se trata más bien, y utilizan la expresión de una simple destorcida del precio que no deja de generarles preocupaciones. Destorcida del precio. Cuando hoy la caficultura está empezando a pasar tal vez por uno de los peores momentos, seguramente similares a lo vivido en el año 2012, cuando los costos de producción eran superiores a lo que se estaba pagando en el mercado por la carga de café.
los analistas vienen planteando que esa disminución de los ingresos de los caficultores pueden llegar a generar, doctora Aida, de no tomarse las medidas correspondientes, un estallido social en el próximo año. ¿Concuerdan todos y aceptamos nosotros eso? Que esa disminución de los precios del café obedecen en gran medida a circunstancias externas, ajenas a la voluntad del gobierno, ajenas a la voluntad de la Federación Nacional de Cafeteros. La sobreproducción de la cosecha cafetera en Brasil para el año 23 y 24, la devaluación a principio del año del peso colombiano frente al dólar, la disminución de la prima de calidad del café colombiano en los mercados internacionales, que en sus palabras, doctor Oscar Gutiérrez, y en su análisis pasó del 80% al 20%. Pero adicional a eso, el creciente aumento de los costos de producción, que en los últimos años, según los entendidos, valga la redundancia, ha tenido un crecimiento superior al 70%, de los cuales los insumos cafeteros representan entre 4 y 40% de la producción de los cafeteros. Y como consecuencia de eso, lo dicen los mismos miembros del Comité de Cafeteros en el país, se ha disminuido, doctor Sami Merek, el abono en las fincas cafeteras de Colombia por cuenta de lo sucedido entre la guerra de Ucrania y Rusia, por lo que pasó en la pandemia, y cómo el Estado y la Federación hasta hoy no han encontrado una fórmula para disminuir los costos de producción. Eso lo planteo de la siguiente manera. En el año 2022 y a principios de este año, los cafeteros de Colombia estaban recibiendo por carga de café cerca de 2.300.000 pesos, 2.400.000 pesos. Hoy, en esta segunda cosecha cafetera del año, señor director de planeación, están recibiendo aproximadamente 1.490.000 pesos. A la fecha, y lo advierten ustedes, no hay claridad sobre cuánto cuesta producir una carga de café en Colombia. Algunos plantean que un promedio de 1.200.000 pesos y 1.500.000 pesos. Si ese fuera el dato exacto, que hoy no se tiene, porque ni Federación Nacional de Cafeteros ni Gobierno Nacional, tal como lo advierten en la respuesta a los cuestionarios, no han decidido ni han definido un elemento objetivo para determinar cuánto cuesta producir una carga de café en Colombia. Si tomáramos en cuenta eso que acabo de decir, hoy los 534.000 cafeteros del país están produciendo a pérdida. Y eso es muy grave, porque ni siquiera les está alcanzando, doctora Aida, con lo que están pagándoles por la carga de café para pagar los créditos atrasados que tienen con cooperativas y con bancos, porque no tienen la capacidad, sobre todo aquellos cafeteros que no pudieron cumplir con los contratos a futuro, de resolver esas deudas, obligaciones que tienen con las respectivas cooperativas, y las cooperativas a su vez con el Fondo Nacional del Ahorro, que hoy cerca de 22 cooperativas de 33 que tiene el país están en un grave riesgo, empezando por la de mi municipio, Andes, la cooperativa de caficultores de Andes, que llegó a ser en un momento
una de las más importantes del país, y que aquí en otro debate, Alexander, advertíamos ya como la especulación en la bolsa de Nueva York, en principio, dio lugar a esa crisis, pero posteriormente la errónea decisión del agente liquidador que lo antecedió a usted, doctor William, de someter a una cooperativa que tenía dificultades financieras a avanzar en contratos a futuro y poner en riesgo hoy a más de 700 productores de café en esa región del suroeste antioqueño. Pero también un elemento adicional, Aida. Dicen los expertos que el promedio de la caficultura del país, de la edad de la caficultura en el país, es de 5 años, 7 meses. La edad productiva de un palo de café es de 5 años. A los 5 años, para que el café no pierda productividad, es necesario avanzar en ese programa de renovación cafetera. Se está envejeciendo nuestra caficultura. Prueba de ello, señora viceministra, es como en los últimos 3 años la producción cafetera bajó de cerca de 13.400.000 sacos aproximadamente a 11.084.000 sacos en el año 2022. Y de acuerdo con el último informe del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, este año la producción estará por un orden similar o parecido al del año pasado, tal vez un poco más. Veía cómo él con alegría anunciaba que esa reducción en la producción de café en el país, producto del fenómeno de la Niña, este año terminaba, pero terminaba por un irrisorio crecimiento en la producción, porque pasan de 11.084.000 sacos, doctor Diego, a 11.111.000 aproximadamente. Pero también hay un elemento adicional, el Pacto Verde. Resulta que la Unión Europea, que es un mercado muy importante del café colombiano, está obligando a que todos los países que comercialicen, apreciada Angélica, productos con ellos, tengan, doctor Roldán, doctor Meisel, la obligación de avanzar en unas prácticas que garanticen la trazabilidad del origen del café, pero también que cumplan determinados requisitos, exigencias para evitar la deforestación. Eso implicaría para nuestros cafeteros adelantar unas prácticas ambientales adicionales en el cultivo y la producción, que tiene desde luego una implicación de costos adicionales que, reitero, con los precios de hoy, esa caficultura será insostenible. Y sigo avanzando, porque quiero también advertir que los protagonistas de este debate hoy, apreciados funcionarios del gobierno, a mi juicio deben ser los representantes directos de los cafeteros, los que están observando en el territorio los problemas que ellos están viviendo. En el caso de Andes, Alexander, como conocidos nuestros, han dejado perder sus fincas por la incapacidad de pagar los créditos y las deudas que tienen, porque no tienen cómo abonar, pero además vendiéndolas a precios irrisorios por fuera de lo que dicta el mercado, porque no tienen la capacidad de sostener las mismas. Y eso hay que evidenciarlo aquí, porque es muy fácil hacer la lectura de los problemas cafeteros desde la comodidad de un escritorio.
desde la comodidad de la capital. Pero no saben ustedes, no entienden ustedes el padecimiento que están enfrentando hoy esas familias cafeteras en Colombia. Cuando se le preguntaba al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Hacienda en este cuestionario, ¿qué hacer para evitar esa crisis? ¿Qué hacer para por lo menos garantizar a los productores cafeteros no solamente que en el precio se incluyera el costo de producción, sino también un margen mínimo de utilidad? Advierten ellos con claridad que el gobierno nacional no tiene un solo peso en el presupuesto general de la nación para concurrir en el apoyo y acompañamiento de los cafeteros del país. Pero adicional a eso justifican, doctora Ida, esa expresión advirtiendo que hoy 174.000 familias cafeteras están recibiendo un subsidio por parte del Estado. 137.590 productores, un subsidio de más familias en acción, 88.000 productores recibiendo el subsidio de adulto mayor, 62.777 productores recibiendo la devolución del IVA, 7.600 recibiendo el subsidio de jóvenes en acción, 15.419 familias recibiendo el subsidio de familias en su tierra y 5.209 productores recibiendo el apoyo de seguridad alimentaria. Como si los cafeteros de este país, que han sostenido el desarrollo de Colombia, fueran unos mendigos. ¿Acaso los subsidios, y excúsenme la vehemencia de esta afirmación, van a resolver la crisis cafetera que no es de hoy, que viene arrastrando problemas desde hace muchos años? ¿Qué está pensando el gobierno nacional? Dejar a los pequeños cafeteros de Colombia, que son la mayoría, más del 90%, doctor Oscar, 96% de los productores cafeteros del país, a merced de unos subsidios que en el largo plazo serán insostenibles? ¿O será más importante entregarles herramientas para que sean mucho más productivos? Hemos advertido también, y tengo la obligación de plantearlo, cómo de uno y otro lado se han venido, doctor Richard, tirando la pelota para resolver las dificultades. En el debate de la Cámara de Representantes escuché de voz del ministro Bonilla advertir que la crisis de las cooperativas era culpa exclusiva de la Federación Nacional de Cafeteros, que había permitido, impulsado la celebración de esos contratos de café a futuro, sin medir los riesgos y las consecuencias de una época como la del año 2022 y el 2021 de buenos precios. Y que entonces era responsabilidad de la Federación resolver ese problema. También hemos sido testigos de cómo el Ministerio de Agricultura ha venido tratando de socavar la base cafetera del país, realizando reuniones
con diversos sectores cafeteros en Colombia, sin considerar o tener en cuenta la Federación Nacional de Cafeteros. No se puede, a mi juicio, desconocer 96 años de experiencia, de enseñanza-error, de aprendizaje de la Federación Nacional de Cafeteros, que fue creada por allá en 1927 en el segundo Congreso Nacional Cafetero, a instancias de la Sociedad de Agricultores del país, SAC, allá en Antioquia. 1 de julio, apreciado doctor Richard. Desde luego, hay que pensar en una modernización de la federación. La federación de esa época surge como consecuencia de la importancia que suscitaba para Colombia la producción de café y sobre todo lo que significaba en materia de divisas, ingresos para la nación. En esa época se producían 2.4 millones de sacos, que representaban el 70% de las exportaciones totales de Colombia al exterior y que además representaban cerca de 70 millones de dólares para la economía nacional. Esos tiempos han cambiado. Hoy, escasamente la caficultura representa el 13.5% del Producto Interno Agrícola del país. Dejó hace muchos días de ser el renglón principal de la economía colombiana, pero no obstante eso, sigue siendo el principal actor de desarrollo en los territorios rurales de este país, doctor Jorge Iván. Y hago referencia y defiendo la importancia de la institucionalidad, porque una de las conclusiones del Congreso Cafetero que acaba de darse y que ustedes podrán dar testimonio de eso, porque fueron testigos presenciales de lo que allí sucedió, es el llamado urgente que nosotros desde aquí ratificamos con nuestra voz vehemente, de que Gobierno Nacional y Federación Nacional de Cafeteros trabajen de manera mancomunada para evaluar y evidenciar y buscar las soluciones a los problemas de disminución del ingreso cafetero, a los problemas de los costos crecientes de los insumos, a los problemas de renovación cafetera, a los problemas de cómo cumplir con el Pacto Verde, a los problemas que enfrentan hoy las cooperativas. Si siguen actuando de manera independiente e individual, si se siguen señalando unos a otros, si se sigue poniendo en la picota pública a la institucionalidad cafetera del país, no vamos a llegar a ningún Pereira, y la consecuencia de eso será que los cafeteros se vean obligados a hacer lo que casi nunca han hecho, salir a protestar y a poner en jaque al país, como ya sucedió en el año 2012. Ya voy a terminar ahí a Fondo de Estabilización Cafetera y Cooperativa de Andes, porque no podría dejar de hablar de eso. Nosotros, AIDA, con su voto y el de muchos compañeros aquí, creamos el Fondo de Estabilización de Precios del Café, un poco con el objetivo de hacerle frente a la volatilidad de los precios del café en los mercados internacionales. Ese fondo hoy tiene cerca de 320.000 millones de pesos, pero a la fecha, y podrán ustedes constatarlo, no hay definido un mecanismo, doctor Richard, para utilizar esos recursos y concurrir con los mismos a mejorar el precio de compra del café interno en el país. Eso es un tema urgente porque no se han podido poner de acuerdo Federación y Gobierno Nacional. Por eso insisto, es necesario de poner
los ánimos y pensar en el país y en los cafeteros de la nación. Y Cooperativa de Caficultores de Andes. Celebro, doctor William, Alexander, doctor Diego, doctor Oscar Gutiérrez, el interés y el ánimo de conversación manifiesto ya en un comité que ustedes han instaurado y establecido. Ese ánimo de diálogo que busca salvar una de las cooperativas más importantes del país tiene también un sentido principal. Así como aquí defiendo la institucionalidad cafetera representada en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ¿qué sentido tiene para la Federación permitir y para el gobierno que esas cooperativas que hoy están en crisis terminen liquidándose? ¿Será el sector privado ahí sí? Las grandes multinacionales que ya están cooptando el territorio, nuestros territorios, las que se apoderen del mercado y ahí sí no le brinden una garantía de desarrollo a los caficultores. Hay más de 80.000 caficultores que dependen de esas 33 cooperativas. La de Andes. Hoy existe la posibilidad, y eso debo reconocerlo, hay voluntad política del gobierno nacional a través de la Superintendencia de Economía Solidaria en explorar y ayudar a buscar soluciones a la crisis. También debo reconocer la Federación Nacional de Cafeteros, que es uno de los principales acreedores, ha avanzado en eso. Pero como lo he dicho en privado, doctor Diego, tengo que ratificarlo en público. La Cooperativa de Andes es el motor de la economía del suroeste antioqueño. Es como si nosotros aquí permitiéramos que algunos vinieran a decir que hay que acabar la Federación Nacional de Cafeteros por los errores, las equivocaciones, los problemas que se hayan suscitado. No, señores. La Federación requiere sí o sí a las cooperativas en todos los territorios para que utilicen el mecanismo de garantía de compra y a través de ese mecanismo puedan hacer un control efectivo a las exportaciones y garantizar esa marca de calidad que es la del café de Colombia. Ustedes, si hay voluntad, pueden salvar la cooperativa de caficultores de Andes. Y ese es un llamado a mis compañeros senadores, porque aquí yo los he involucrado en ese debate durante los últimos 6 años o 4 o 5 años que hemos venido compartiendo esta curul. Finalizo ahí y excúseme que me haya tomado esa atribución de presidente para ahondar. No es sinónimo en decirles lo siguiente. Primero, si hay crisis, y es una crisis de precio que ha disminuido los ingresos de los cafeteros. Los cafeteros son pacientes, muy pacientes, pero también llega un momento, y se los digo porque yo soy de familia cafetera, explotan, y yo ya lo viví como presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara en el año 2012. Cuando el gobierno no atendió sus requerimientos y solicitudes y tuvo, por la fuerza de las circunstancias, Alexander, y la presión con justa causa de los cafeteros, obligar al gobierno de la época del presidente Santos a hacer un traslado presupuestal y aprobar una ley John Jairo de traslado presupuestal que usted aprobó también por cerca de $1 billón para garantizar lo que se conoció como el PIC cafetero. Que no vuelva a pasar eso, que ustedes se puedan adelantar a las circunstancias. La segunda, la situación del café, como lo advertí, es multifacética en Colombia.
requiere la concurrencia de esfuerzos consensuados, articulados del Gobierno Nacional y Federación Nacional de Cafeteros. Hay que seguir avanzando en los programas de renovación. Sé que el gobierno acaba, a través del Ministerio de Agricultura, de asignar 35.000 millones de pesos. Pero de acuerdo con la información del Banco Agrario, hoy se han presentado para crédito más personas de lo esperado y hay ya un déficit de 7.000 millones de pesos en quienes han solicitado ese crédito. Adicional a eso, hay que buscar fórmulas conjuntas para reducir los precios de los insumos. Y finalizo, Presidenta, el consumo interno del café. Ahorita le pregunto al secretario qué café consumimos en esta comisión. ¿Qué café consumen, apreciados senadores, el Senado de la República y el Congreso de Colombia? Yo hago una apuesta. No es café 100% colombiano. Nos estamos tomando el café que están importando los privados por la falta de materia prima que hay en Colombia, doctor Orribán, y nos estamos tomando aquí ni siquiera la pasilla, doctor Oscar. Son cafés traídos del exterior, comprados por quienes lo comercializan, lo transforman, y estamos dejando de tomar un buen café colombiano. Y las cifras lo muestran. El consumo de café interno, algunos dicen que ha tenido una reducción del 3.8%, la Federación dice que es el 1%. A noviembre de este año se han consumido en Colombia 186.000 sacos de café. El año pasado íbamos por el orden de los 188.000 sacos de café. Hay que avanzar en el fomento del consumo de café 100% colombiano en el territorio. Finalizo ahí, doctora Aida, muchas gracias. Muchas gracias, a todos mis presidente.